pensar en lo que la humanidad ha perdido en el tiempo? Tal vez imaginamos a nuestros antepasados como personas sencillas, limitadas a herramientas básicas y conocimientos rudimentarios. Pero, ¿y si te dijera que hubo civilizaciones antiguas que dominaron tecnologías que aún hoy en día nos dejan perplejos? ¿Qué pasaría si esas mismas culturas sabían algo que nosotros hemos olvidado? Hoy vamos a sumergirnos en los misterios de las tecnologías perdidas de la antigüedad, aquellos inventos y construcciones que, incluso después de siglos, siguen desconcertando a los científicos. Nos adentraremos en historias fascinantes, llenas de curiosidades y enigmas, en las cuales civilizaciones como los antiguos griegos, romanos e incas parecen haber desarrollado tecnologías tan avanzadas que nos hacen cuestionar si realmente estamos tan adelante como creemos. ¿Te atreves a explorar estos secretos del pasado? Antes de comenzar, toma un momento para imaginar una escena. Estás en la costa de una isla griega. En el fondo del mar yace un antiguo naufragio. Entre estatuas, monedas y piezas de metal, encuentras un extraño objeto. Se parece a una caja de engranajes, corroída por el tiempo, pero su complejidad es innegable. Este misterioso artefacto no solo desafía tu lógica, desafía todo lo que sabemos sobre las antiguas civilizaciones. Este es el mecanismo de Antikythera, un artefacto que redefine nuestra comprensión de la ciencia y la tecnología en el mundo antiguo. Cada uno de estos inventos nos muestra que las civilizaciones antiguas no solo tenían grandes conocimientos arquitectónicos, sino que dominaban técnicas mecánicas, químicas y hasta astronómicas que en su época debieron parecer casi magia. Y lo más inquietante, muchas de estas tecnologías están envueltas en teorías y suposiciones, algunas sugiriendo contactos con civilizaciones superiores o quizás visitantes de otros mundos. ¿Y si estos secretos son la prueba de que existió un conocimiento perdido, un saber que algún día podría volver a cambiar nuestra historia? ¿Puedes imaginar una computadora creada hace más de 2000 años? Aunque parezca imposible, el mecanismo de Antikythera, hallado en un naufragio en 1901, ha sido considerado el primer ordenador analógico de la historia, fabricado por los griegos. Este dispositivo era capaz de calcular las posiciones de los planetas, prever eclipses y, lo más impresionante, indicar las fechas de los Juegos Olímpicos. Este dispositivo consta de 37 engranajes de bronce, perfectamente calibrados para girar en sincronía y con una precisión que aún hoy asombra a los ingenieros. Cada movimiento del mecanismo anticipaba el recorrido del Sol y la Luna, como si los griegos hubieran encontrado una forma de comprender el universo con una precisión que parece desafiar las limitaciones de su época. Los científicos siguen intentando descifrar cómo fue posible construirlo sin herramientas avanzadas o métodos de cálculo modernos. ¿Es posible que los griegos hubieran tenido un conocimiento astronómico perdido? ¿O quizás lograron descifrar misterios del universo que nosotros apenas empezamos a comprender? La existencia de esta computadora griega plantea preguntas inevitables. ¿Qué otros secretos tecnológicos habrán desaparecido con el tiempo? Y más aún, ¿qué clase de sabiduría poseían estos pueblos para alcanzar tal grado de sofisticación? Hablando de tecnologías adelantadas a su tiempo, los romanos también tienen su lugar en esta lista con el misterioso vaso de Licurgo. Este es un vaso que cambia de color dependiendo de la luz. Si se ilumina desde el frente, el vaso aparece verde, pero cuando se ilumina por detrás, toma un tono rojo intenso. ¿Cómo es posible que los antiguos romanos lograran semejante efecto? La respuesta está en lo que hoy conocemos como nanotecnología. Los romanos lograron incluir partículas de oro y plata tan pequeñas en el vidrio que sus propiedades ópticas se alteran según la incidencia de la luz. Esta técnica es tan avanzada que, en tiempos modernos, solo se redescubrió en la década de 1970. Nadie sabe exactamente cómo los romanos llegaron a dominar esta técnica. Algunos científicos piensan que fue un accidente, mientras que otros sugieren que los artesanos romanos sabían exactamente lo que hacían y lo perfeccionaron sin necesidad de un microscopio. ¿Cuántos otros secretos de la ciencia de materiales habrán tenido estos antiguos?
Este vaso es una prueba de que nuestros antepasados no eran menos inteligentes, sino que tal vez poseían una comprensión intuitiva y sofisticada de los materiales que hoy hemos olvidado. Descubierta en Irak y datada alrededor del año 200 a.C., la batería de Bagdad es uno de los misterios más debatidos de la arqueología. Este artefacto, aparentemente sencillo, consiste en un recipiente de cerámica con un cilindro de cobre y una varilla de hierro en su interior. Cuando se llena con un líquido ácido como vinagre o jugo de uva, puede generar electricidad. Los científicos han replicado este artefacto y han logrado producir pequeñas cantidades de electricidad, lo suficiente como para, teóricamente, haber sido usado en procesos de galvanoplastia para recubrir objetos con metales preciosos. Pero, ¿para qué propósito lo habrían utilizado? ¿Acaso los antiguos persas tenían una tecnología avanzada que les permitía producir energía eléctrica de manera rudimentaria? ¿O fue simplemente una casualidad, un experimento sin utilidad práctica? La batería de Bagdad plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántos otros descubrimientos habrán quedado olvidados en el tiempo, mientras nosotros asumimos que nuestra tecnología es la más avanzada? En Perú encontramos otra maravilla que desafía el entendimiento moderno: los escalones de Ollantaytambo. Estos peldaños, de hasta 3.4 metros de altura, se elevan en una serie de terrazas gigantescas, aparentemente diseñadas para seres de una envergadura monumental. ¿Fueron realmente construidos para los incas? ¿O quizás existió otra civilización antes de ellos, una más grande, tanto en tamaño como en habilidades? Las teorías son muchas. Algunos creen que estos escalones no eran para personas, sino para la agricultura, permitiendo un mejor aprovechamiento del terreno inclinado para cultivar a distintas alturas. Otros piensan que servían como una defensa estratégica, donde los soldados incas podían defender sus tierras desde posiciones elevadas. Sin embargo, el misterio persiste, y cada piedra parece guardar secretos que solo los incas o sus predecesores podrían explicar. Para profundizar aún más en el misterio, debemos examinar teorías recientes y descubrimientos fascinantes que científicos y documentalistas han investigado en los últimos años. Un ejemplo destacado es el reciente documental La historia oculta de los dioses tecnológicos, que plantea la posibilidad de que civilizaciones antiguas, como la griega y la egipcia, pudieran haber tenido acceso a conocimientos avanzados de física y astronomía a través de métodos que aún no comprendemos. Según el documental, algunas estructuras, como las pirámides y las construcciones de Machu Picchu, no solo tenían un propósito ritual o funerario, sino también energético, captando y redirigiendo campos magnéticos para generar energía. En un estudio publicado por la revista Archaeological Science, se investigó la posibilidad de que la Gran Pirámide de Giza funcione como una cámara resonante, capaz de generar una corriente eléctrica a través de la vibración. ¿Podrían estas estructuras haber sido los primeros experimentos con energía sostenible? Aunque suene increíble, algunos científicos están empezando a considerar esta hipótesis seriamente. ¿Te imaginas qué significaría si, hace miles de años, ya existieran formas de energía renovable? En esta era de tecnología avanzada, cada vez hay más científicos que consideran plausible que esos artefactos antiguos cumplieran una función similar a la de nuestras actuales instalaciones energéticas. Quizás los antiguos no solo buscaban representar el cosmos en sus monumentos, sino que los diseñaron para interactuar activamente con él. Para comprender verdaderamente estos misterios, es fundamental adentrarnos en los registros históricos y arqueológicos que nos revelan detalles sorprendentes. En textos antiguos griegos y romanos, ya se hablaba de máquinas que asombraban a los pueblos de la época, como el supuesto trueno mecánico de Herón de Alejandría, un dispositivo que, al accionar vapor y agua, producía un sonido estrepitoso que se usaba en los templos para asustar o impresionar a los visitantes. Los historiadores también han descubierto textos medievales que mencionan objetos extraños traídos por viajeros de tierras lejanas. Algunos creen que estos textos podrían estar hablando de artefactos similares a los que hoy conocemos como batería de Bagdad o el mecanismo de Antiquítera. Además, escritos persas antiguos hablan de fuegos inmortales que nunca se apagan, posiblemente haciendo referencia al misterioso fuego griego o a técnicas de conservación del fuego,
como las usadas en las ceremonias religiosas. Al leer entre líneas, podríamos estar encontrando vestigios de una red de conocimiento que circulaba entre culturas antiguas, un sistema de intercambio de tecnología y saberes que se ha perdido en gran medida. Estos documentos nos invitan a imaginar un mundo antiguo conectado, donde las ideas se compartían a través de continentes, y donde el conocimiento científico era parte fundamental de sus rituales y ceremonias. Imaginemos por un momento que estas civilizaciones antiguas no solo poseían conocimientos avanzados, sino que también estaban experimentando con prototipos de tecnologías que hoy en día forman parte de nuestra vida cotidiana. ¿Y si el mecanismo de Antikythera hubiera sido solo el comienzo de una serie de dispositivos diseñados para mapear el cosmos y predecir eventos naturales? Quizás, si no se hubieran perdido estos conocimientos, hoy viviríamos en un mundo más consciente y conectado con los ritmos del universo. Tomemos como ejemplo la ciudadela inca de Machu Picchu. Algunos arquitectos contemporáneos han planteado la hipótesis de que podría haber sido un modelo de ciudad sostenible, en armonía con el medio ambiente y capaz de resistir terremotos. Este diseño, basado en la simbiosis entre tecnología y naturaleza, podría inspirar las ciudades del futuro, promoviendo construcciones que respeten el entorno natural y se integren con la energía del paisaje. De hecho, algunas ciudades modernas están empezando a adoptar prácticas similares, como los jardines verticales y la arquitectura autosustentable. Quizás las antiguas civilizaciones soñaban con ciudades que no dependieran de recursos externos, un ideal que hoy perseguimos con nuestras tecnologías renovables. Imagina que, en un futuro, redescubrimos estos métodos antiguos y los integramos en nuestra vida moderna. Quizás, al mirar hacia el pasado, estamos viendo una visión de lo que podría ser nuestro futuro. No es casualidad que, en culturas de diferentes partes del mundo, existan leyendas y mitos que hablan de conocimientos prohibidos y poderes extraordinarios. En la mitología hindú, por ejemplo, existen relatos de vimanas, máquinas voladoras que supuestamente permitían a los dioses desplazarse por el cielo. Algunos investigadores creen que estos vimanas podrían ser relatos de tecnologías avanzadas que se perdieron con el tiempo. Estas historias se asemejan a las narraciones de la cultura occidental sobre artefactos como la máquina de Antikythera o el fuego griego. En África, la tribu Dogon ha pasado sus conocimientos sobre el sistema estelar de Sirio de generación en generación, sin acceso a telescopios ni tecnología moderna. Sin embargo, sus historias sobre Sirio B, una estrella invisible a simple vista, han sorprendido a los astrónomos de hoy en día, quienes solo pudieron confirmar su existencia en el siglo XX. ¿Podría ser que estas culturas antiguas poseían técnicas de observación avanzadas o incluso recibieron conocimientos de una civilización más desarrollada? Este tipo de conexiones multiculturales nos hace cuestionar si el conocimiento humano tiene raíces mucho más profundas y entrelazadas de lo que imaginamos. Tal vez, los antiguos eran más conscientes de su posición en el cosmos y de la importancia de preservar estos conocimientos para las futuras generaciones. Es innegable que los misterios antiguos tienen una poderosa influencia en la cultura popular actual. Desde películas como Indiana Jones y La Momia, hasta videojuegos como Assassin's Creed, la fascinación por las tecnologías perdidas y los artefactos misteriosos sigue cautivando a las nuevas generaciones. Estos medios de entretenimiento han popularizado y explorado teorías sobre el uso de energía ancestral, como las pirámides como conductores de energía, o la existencia de artefactos de poder inigualable, basados en los misterios de la antigüedad. Además, en el mundo de los videojuegos, se ha popularizado la narrativa de que algunas civilizaciones antiguas poseían conocimientos prohibidos o artefactos peligrosos, que al ser redescubiertos en la era moderna, desatan fuerzas incontrolables. Esto se ve reflejado en juegos como Tomb Raider y Uncharted, donde los personajes deben enfrentarse a los secretos de civilizaciones antiguas. ¿Por qué nos atraen tanto estos relatos? Quizás porque, en el fondo, todos sentimos que estos misterios son más que simples leyendas. Son fragmentos de una historia humana que aún está por descubrirse. Más allá de los hechos, estas tecnologías nos llevan a cuestionar nuestra propia percepción del pasado. Durante siglos, hemos asumido que la humanidad avanzó de forma lineal, pero estos artefactos sugieren una historia diferente.
Una en la que conocimientos avanzados fueron alcanzados y luego olvidados, como si el progreso se tratara de un ciclo en lugar de una línea recta. Cada uno de estos inventos plantea teorías alternativas fascinantes. Por ejemplo, algunos expertos en arqueología experimental han propuesto que los antiguos constructores incas podrían haber usado un tipo de sustancia vegetal para ablandar las rocas, lo cual explicaría cómo lograron ensamblar piedras de cientos de toneladas con una precisión milimétrica. La teoría aún no ha sido probada, pero no deja de ser intrigante pensar que nuestros ancestros tenían acceso a conocimientos botánicos y químicos más avanzados de lo que podemos imaginar. Estos misterios antiguos nos dejan con más preguntas que respuestas. Si civilizaciones como la griega, la romana y la inca lograron tales avances, ¿cuántos otros secretos esperan ser descubiertos bajo el suelo o en antiguos textos olvidados? Quizás, la próxima vez que veas una construcción antigua o escuches sobre una tecnología moderna, te preguntes si realmente somos la sociedad más avanzada que ha existido. O, tal vez, estamos en un ciclo en el que redescubrimos conocimientos perdidos una y otra vez. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de estas antiguas tecnologías te ha sorprendido más? ¿Crees que hay otros inventos perdidos esperando ser descubiertos? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Y si disfrutaste esta exploración en el tiempo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que nos invita a cuestionar lo que sabemos. Porque a fin de cuentas el pasado aún tiene muchos secretos que revelar.